Hoy vamos a tener una charla muy interesante sobre la creación de los milagros, cómo influye esa creación de los milagros en tus pensamientos y qué tiene que ver esto con la parte espiritual y qué tiene que ver esto con el cerebro. Entonces, ¿cómo es que hacemos para que los pensamientos, ¿sí?, nuestra mente, nuestro poder del cerebro, se una y trabaje con esta parte espiritual? Entonces ayer veíamos en nuestra charla un tema que se llama expansión de la divinidad y cómo hablábamos acerca de la unidad, cómo somos uno con Dios y Dios es uno con nosotros, es decir que cada uno de nosotros tiene esa chispa divina. Por tanto, pues también somos hacedores de milagros. Lo que pasa es que tenemos que influir en ellos y tenemos que trabajar en ellos, tomar acción desde ese poder tan inmenso que tenemos en nuestros pensamientos, de ese poder inmenso que tenemos en nuestro cerebro. Entonces, ¿cómo se une la mente y el espíritu para hacer realidad eso que tú deseas en la vida? Entonces veíamos acerca de cómo nosotros somos creadores de nuestra propia realidad. Y a propósito, recuerda que nosotros ayer enviamos las invitaciones, el link especial para la reunión que tendremos mañana a las 7:30 de la noche en nuestra masterclass de creación de la realidad. Entonces, si no te ha llegado por alguna razón este link, esta invitación y te inscribiste, por favor colócanos por allí en los comentarios que no te ha llegado para mirar a ver qué pasó y enviártelo, porque una vez ya iniciemos mañana la masterclass, pues ya no podrás ingresar. Bien, entonces vamos a ver precisamente cómo son estos pensamientos más esta parte espiritual. Entonces hay que tener en cuenta desde esa espiritualidad que nosotros como seres espirituales tenemos un propósito divino, o sea, nosotros como alma venimos a este mundo a desarrollar un propósito divino. Lo importante es buscarlo y encontrarlo. Hay muchas formas, pero digamos que esta clase de hoy, esta charla de hoy no tiene que ver con el propósito divino, ¿sí?, con el propósito de vida, pero digamos que ya lo encontraste o estás en esa búsqueda. Entonces, ¿cómo es identificar ese propósito de divino que traes desde esa parte cuando no eras físico y eras parte espiritual, ¿cierto? Y llegas a esta tierra, a un mundo físico. Entonces, ¿cómo ese propósito divino se une con esa forma de pensamiento y de creación espiritual para que eso de verdad sea tangible, sea real y sea físico en este plano que llamamos tierra, ¿cierto? Entonces es cómo identificar eso y hay diferentes formas de hacerlo. Hoy vamos a ver algunas de ellas porque son bastantes, entonces voy a tomar algunas para que seas ese hacedor de milagros, ¿de acuerdo? Entonces primero digamos que lo más básico que tienes que hacer, lo primero que todo es eliminar de tu mente, de tus pensamientos, cualquier incredulidad y juicios. Eso es lo primero, eso es como lo más básico. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a actuar desde una postura de niño, como si fueras un niño. Tener siempre mente de principiante, es decir, estar abierto a todas las posibilidades y lograr identificar que cada situación que se está dando en tu vida es una situación de aprendizaje, donde no hay juicios, simplemente te vas a ese mundo a vivir esa experiencia sin tener una incredulidad de que no lo vas a poder hacer, de que esto no va a poder ser posible, no lo voy a hacer realidad, nada de eso. Es hacer de cuenta como cuando tú eras un bebé y estabas aprendiendo a caminar. Y te aseguro que muchas veces te tuviste que caer para aprender a caminar. Sin embargo, nunca dijiste, ay, me voy a quedar aquí como bebé. Nunca dijiste, me voy a quedar aquí sentado porque yo no voy a ser capaz de caminar. Simplemente lo que hacías es que volvías y te ponías de pie
y volvías a intentar caminar hasta que llegó el día, después de tantos ensayo y error, llegó el día que ya pudiste caminar solito. Entonces, mira que allí no hay mente de nada, ¿sí? Allí no hay ninguna incertidumbre, no hay ninguna incredulidad de que no vas a ser capaz de hacerlo, sino que simplemente te avientas a ese nuevo mundo de expectativas, a ese nuevo mundo de posibilidades. Entonces, es imaginar que cualquier posibilidad que tú tengas en tu mente es posible, porque vas a tener siempre esa mentalidad de niño. O sea, no le vas a meter una mente negativa a eso, sino que simplemente vas a actuar como si fueras un niño. Y para lograr hacerlo, porque te voy a ir dando pautas y te voy a ir dando como ejemplos de cómo hacerlo, vas a hacer una afirmación. Esta afirmación yo te la voy a dictar por acá, pero sin embargo tú, si quieres, nos la pides por ahí por los comentarios y te la escribimos, ¿vale? Entonces la afirmación es cuando tú consideres que esto que estoy hablando yo hoy aquí, de pronto, no, o sea, estamos hablando de que no seas incrédulo, pero tú dices, no, es que definitivamente mi mente tiene esa creencia limitante que no me permite avanzar. Entonces recuerda algo importante, y es que para el cerebro es muy fácil aprender, sin embargo desaprender le cuesta trabajo, y una de las formas para aprender fácilmente es una a través del juego y otra a través de las repeticiones, de crear nuevas conexiones sinápticas que te permitan tener eso que estás escuchando repetitivamente como una verdad. Entonces, de tanto repetirlo, tu mente dice, ah, ok, esta es la verdad, esto es lo que es real. Entonces, por eso es que te sirven muchísimo las repeticiones con las afirmaciones. Entonces, si estás en esa parte, esa creencia limitante de que es muy difícil hacerlo, ser incrédulo y no hacer juicios, entonces te vas a decir esta siguiente frase. Y es la siguiente: estoy abierto o abierta a un mundo infinito de posibilidades que actualmente están a mi alcance. Estoy abierto o abierta a un mundo infinito de posibilidades que actualmente están a mi alcance. ¿Listo? Entonces esa es la afirmación que tú vas a hacer para tener una mente abierta y una mente de muchas posibilidades desde la postura de un niño que está aprendiendo cosas nuevas. La segunda entonces va a ser crear una zona de milagros en tu mente. ¿Cómo es eso de crear una zona de milagros en tu mente? Bueno, es que es probarte a ti mismo desde la conciencia de que tú eres capaz de crear esa realidad, que tú eres capaz de crear ese milagro. Y es que un milagro de vida, el solo hecho de que caminemos, que respiremos, recuerda que eso es ese solo hecho ya es por sí un milagro. Entonces vas a probarte a ti mismo, a ti misma desde esa conciencia. ¿Cómo vas a hacer? Una vez al día te vas a tomar un espacio y vas a decir, listo, hoy voy a crear en este momento mi milagro de, por ejemplo, dejar de fumar, ¿sí? O por ejemplo, deseas bajar de peso y te encanta el dulce, entonces dejar de comer dulce. Ese va a ser un milagro para ti porque significa un esfuerzo. Entonces tiene que ver con la decisión, y mira que allí tiene que ver con la conciencia, ¿listo? O sea, que es un estado de permitir, porque recuerda que esa zona de hacer milagro en ese momento que estás aislándote y diciéndote a ti mismo que tú eres capaz de hacerlo, es porque tomas conciencia de que la divinidad también está en ti, o sea, que te permites que fluya en ti esa energía divina, esa energía espiritual. Y allí, por ejemplo, te recomiendo muchísimo para que te conectes mucho con esa parte espiritual y te creas consciente de poder realizar todo aquello que tú deseas y que tienes en tus pensamientos, es hacer una meditación que tiene que ver con la siguiente afirmación, y es, creo que en alguna oportunidad también se las di, es me abro a recibir toda esta energía divina, me abro a recibir toda esta energía divina, me permito estar conectado con Dios. ¿Listo? Entonces,
esta afirmación la puedes hacer desde esa perspectiva. Y también hay una meditación que puedes hacer durante 15 minutos donde te vas a centrar solamente en la respiración, ¿listo? Y en esa meditación vas a decir, estoy aquí en un estado de permito que la energía divina de Dios fluya a través de mí. Entonces, la conciencia que estás tomando es que si Dios, la energía divina, está en ti, ¿sí? Todo es posible hacerlo. Entonces mira lo bonito que estás trabajando esa parte de creación de milagros. ¿Listo? Entonces otra pauta que te voy a dar es considerar que eres una persona sin límites, desde el buen sentido de la palabra. Una persona sin límites quiere decir que tú eres capaz de crear lo que tú desees. Yo me estoy enfocando en las cosas positivas, porque también si tú crees algo negativo en tu vida, pues también te va a llegar, porque la mente no diferencia, recuerda, de lo positivo de lo negativo, ni de lo real ni de lo irreal. Para la mente todo es así, y si tú pides se te dará. Entonces, así sea algo negativo, se te da. Entonces yo te estoy hablando desde lo positivo y desde esa creación, desde esa parte espiritual, desde esa parte de la bondad, de la compasión y desde el amor. Entonces, considerarte que eres una persona sin límites. Entonces tienes que identificar que debes creer en ti, ¿sí? Que si tú lo crees es posible, y si tú lo creas en tu mente, en tu pensamiento, eso se ve desbordado en lo físico, porque se crea de manera física. Entonces, si tú lo crees, tú lo creas. Entonces, estar muy conectado con esa frase. Y tú puedes decir, o sea, si yo lo creo, yo lo creo. ¿Sí? Si yo lo creo de crear, yo lo creo, o sea, de realizar, ¿de acuerdo? Entonces esa frase te puede servir muchísimo, y recuerda que es importante hacer conciencia de esas creencias que son limitantes, porque tú estás haciendo conciencia en este momento que eres una persona sin límites para realizar todo lo que tú deseas. Sin embargo, lo que te bloquea son precisamente las creencias limitantes, de lo que vamos justamente a hablar mañana en nuestra masterclass a las 7:30, cómo eliminar todas esas creencias limitantes. Entonces, es recordar cuando estabas de pronto pequeño, no sé si sabes nadar, si sabes montar bicicleta, o el ejemplo que dábamos de que aprendiste a caminar. Entonces, ¿cómo identificar que tú no tienes límites para aprender lo que tú deseas? O sea, tú dijiste, bueno, voy a aprender a caminar, y empezaste a caminar sin meterle mente a eso, o empezaste a montar bicicleta y lo hiciste de manera natural, o sea, bueno, te caíste o de pronto tuviste en algún momento susto o miedito, pero de todas maneras fue más fuerte en ti la creencia de que sí lo podías a la creencia que no podías hacerlo, ¿sí? O nadar. Entonces, hasta que ya llega el momento en que de tanto practicar tú dices, listo, ya me suelto del borde de la piscina porque ya soy capaz de nadar. Entonces mira que de verdad tienes muchísimos poderes, mucha fuerza, y esa fuerza la puedes utilizar para crear lo que tú desees. Y más si estás conectado con una parte espiritual, pues va a ser mucho más poderoso, porque haces conciencia de que esa divinidad está contigo, está en ti. Entonces todo es posible, ¿listo? Así es cuando, por ejemplo, una persona tiene algún diagnóstico de alguna enfermedad crónica, y el solo hecho de estarse decretando que es sana, o sea, soy sana, soy sano, y estar tomando desde la emoción, desde la felicidad de que eso es real, esa persona puede crear su realidad. Y déjame decirte que tengo muchos testimonios sobre lo que estoy hablando, ¿sí? Porque eso es lo que he hecho durante más de 20 años. Entonces sé de lo que te estoy diciendo, o sea, cómo podemos nosotros crear esa realidad. Como cuarto punto es hacerle caso a la intuición. Cuando tú le haces caso a la intuición, grandes milagros se pueden ver, ¿sí? Inclusive puede ser que te sueñes con un número, ¿sí? No sé si te ha pasado que sueñas con un número y inmediatamente al otro día puede caer en una lotería. Entonces eso también es bien interesante, poderle hacer caso a ese tipo de intuición. Y allí conjuga una parte espiritual, y es
crearte ese espacio como si fuera la palabra de Dios, como si Dios en ese momento fuera el que te estuviera hablando. ¿Por qué te digo eso? Porque a veces tenemos intuición sobre muchas cosas y desafortunadamente no le prestamos atención, o sea, como que decimos, ay no, y después pasa algo y digo, ay, pero ¿por qué no le hice caso a mi intuición? Algo me decía que no era el camino. Entonces, si tú tomas la intuición como una palabra, como la palabra de Dios, pues entonces le vas a hacer caso a eso que sientes en tu corazón o en el estómago, bueno, no sé dónde lo sientas, y eso ya hace que conjugues esa parte espiritual con ese otro sentido que tenemos allí, ¿sí? Y por ejemplo allí el ejercicio que puedes hacer es que una vez al día te permitas escucharte a ti misma sobre algo que quieras trabajar. Entonces, por ejemplo, muchas llamadas, como hemos dicho, tienen que ver con la relación de pareja en estos días, ¿no? Y de saber que si cuando pase esta cuarentena, si sigo o no con mi pareja. Entonces, intuitivamente, o sea, pregúntale a tu corazón cuál es la mejor solución, qué es lo que debes hacer, porque también acuérdate que el amor es una decisión, entonces tú puedes elegir vivir desde el amor y desde la armonía y cambiar esa relación de pareja. Entonces, y así para muchas cosas, entonces pregúntate una vez al día cosas que tú quieras saber y déjate guiar por esa intuición y haz lo que esa vocecita te dice, ¿sí? O esa sensación que tienes te indica, ¿listo? Entonces no lo dejes desapercibido. Quinto es aprender a aprender desde el amor y no desde el temor. ¿Esto qué quiere decir? Que le voy a hacer caso todo el tiempo a vibrar en el amor, no desde el temor, porque si tú vibras desde el temor, pues te vas a sentir impotente, te vas a sentir incapaz de realizar cualquier cosa. Y entonces allí pues va a ser muy difícil que seas un hacedor de milagros. En cambio, si trabajas desde el amor, es decir, trabajas desde esa confianza en ti mismo y desde ese conocimiento, pues eso te va a permitir una vida diferente porque vas a estar en armonía. Por lo tanto, vas a estar viviendo sin odio, sin juicios, sin tener que luchar. Entonces, cuando tú decides y eliges vivir desde el amor, pues los resultados obviamente son totalmente diferentes. Y allí hay una afirmación que me gusta mucho, ya la voy a leer por aquí, y es cuando no crees mucho vivir, que se pueda vivir desde el amor, entonces dices, voy a aprender lo que tenga que aprender. Elijo hacerlo desde el amor, así es, voy a aprender lo que tenga que aprender, elijo vivir desde el amor, así es. Recuerda que si no has alcanzado a anotar, tranquilo, colócanos o tranquila, coloca por favor ahí en los mensajes que nosotros con mucho gusto te estaremos enviando el mensaje correspondiente para lo que tienes, ¿de acuerdo? Y por último, entonces, dejar fluir. ¿Sí? Dejar fluir con una aceptación incondicional de lo que tengas que vivir, del proceso que tengas que hacer, de la persona con la que estás compartiendo. Entonces dejar fluir también al otro desde esa parte incondicional, es entregarte, es tomar la decisión de que por derecho propio, por esta parte espiritual, si estás actuando de manera correcta, todo te debe llegar de esa misma manera, sin tropiezos, sin bloqueos, porque ya estás fluyendo desde otra perspectiva, ya estás fluyendo desde el amor. Y si fluyes desde el amor, créeme que todo es perfecto, todo en la vida es perfecto, todo en el tiempo de Dios es perfecto, como le digo yo siempre a mis clientes y mis pacientes, todo en el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, déjate sorprender, déjate de sorprender de la vida, de todo lo maravilloso que la vida y que Dios tiene para ti. Entonces, espero pues con todo corazón que estas pautas que te hemos dado o te hemos brindado en el día de hoy sean de gran utilidad. Danos like, recuerda que si esta información es valiosa para ti, puede serlo para otras personas, entonces comparte esta información. Recuerda que tus likes son los cariños que nosotros recibimos de parte tuya, ese amor, esa vibración de amor que recibimos de parte de cada uno de ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Chao.